Historia regional de Sonora. Subtema: el porfiriato en Sonora. Consolidación, declive, 1890-1911. La pacificación en Sonora se obtuvo gradualmente en un estado de guerra por las incursiones apaches, el despojo de tierras a los indios exmisionales y los levantamientos de los yaquis. La guerra apache concluyó al cesar el apoyo de autoridades de los Estados Unidos y colaborar con autoridades sonorenses y mexicanas. La interminable campaña del Yaqui registró dos puntos importantes. Una fue la derrota militar de José María Leiva Cajeme en el año de 1887 y otra, la medida de control de los yaquis en Sonora y su deportación a haciendas henequeneras en la península de Yucatán, que provocaron la fuga de yaquis a Arizona. Como mencionábamos, el genocidio yaqui consistió en el poder casi ilimitado que ostentaban unos cuantos terratenientes dueños de Sonora durante el porfiriato. Esto se veía mermado por los yaquis, una tribu agrícola y pacífica a la que con el peso de la historia pertenecía el Valle del Yaqui y parte del Mayo, además del fértil territorio de aproximadamente unos 410 kilómetros del cauce del río Yaqui. Con el ascenso de Díaz al poder, se intensificó entonces una guerra de exterminio en contra de los yaquis, con una intención de controlar el territorio sonorense, y poniendo de pretexto la pacificación, civilización y el progreso, se prolongó durante el resto de su mandato, cuya persecución nacional resultó opacada tan solo con el inicio de la Revolución Mexicana. Después de décadas de asaltos e intentos fallidos por parte del ejército mexicano para terminar con los yaquis y así controlar la zona, en el año de 1900 el gobierno dio un golpe de autoridad sobre los indígenas en la batalla de Mazocoba, donde la sangre y el fuego hicieron que cerca de 1000 yaquis, ante el armamento del ejército mexicano, perecieran. Algunos de los generales que participaron en distintas campañas militares contra esta tribu fueron Ramón Corral, vicepresidente de la última década de porfiriato, y Rafael Izabal, ambos terratenientes y políticos sonorenses, gobernadores del estado de Sonora, pero allegados al régimen de Díaz, al cual apoyaban. Después de capturar y hacer prisioneros a niños y mujeres, el gobierno de Porfirio Díaz inició una política de deportación masiva hacia Yucatán, a miles de kilómetros de su lugar de orígenes, para trabajar como mano de obra esclava en las portentosas haciendas henequeneras del sur del país. Muy a pesar de que no existe una cifra oficial, la guerra de baja intensidad contra los yaquis en el norte de México, aquí en Sonora, cobró más de 23,000 vidas indígenas, entre fusilamientos, ahorcamientos, suicidios colectivos, toma de prisioneros y la deportación organizada para terminar de tajo con su cultura, que mismos que fueron llevados hacia el sureste del país. Entre 1821 y 1871, el aumento de la población, la colonización y la pacificación quedaron anulados. La población de Sonora siguió una tendencia negativa hasta el año de 1869, disminuyendo así un 3% entre 1828 y 1869, mientras que la población entre 1895 y 1910 creció un 40%. El 25% de la población vivía en asentamientos de más de 2,500 habitantes que contaban con un ambiente urbano. Así, empezó el proceso social más importante entre la población de Sonora en el siglo XX, la urbanización. El porfiriato aceleró la centralización del poder político, que aumentó los controles del gobierno federal a nivel estatal y municipal. Durante el porfiriato,
algunos cargos de elección popular se volvieron de designación por el gobernador, como las prefecturas de distrito y la titularidad de los juzgados, causando malestar a nivel local. Como vemos, inicia este proceso social muy importante de urbanización. Al aproximar a las familias a vivir en poblados cada vez más grandes, compartiendo espacios como plazas, mercados, calles y las banquetas, tiempos marcados por el silbato del tren, la sirena de la mina, las campanas de los templos y hábitos de la vida cotidiana que se iban presentando. Además, durante esta etapa del porfiriato se registró una homogenización jurídica al adoptarse nuevos códigos en los ramos civiles y penales, en consonancia con los federales. Aumentaron los empleos y las dependencias federales. El radio de acción del Ejército Federal creció considerablemente en Sonora para combatir a los yaquis rebeldes especialmente, ¿no? Como vemos, sí sucedieron bastantes cambios importantes, ya sean buenos o malos, durante el porfiriato. Sin embargo, estos marcaron de manera importante la vida futura de nuestro estado de Sonora y de todo el país.